Horas con 44 minutos. Damos la bienvenida al sociólogo Daniel Pontón, PhD, docente de la Escuela de Seguridad del IAEN. Sociólogo Pontón, quisiéramos conversar en esta mañana sobre el estado de situación de la delincuencia en el país, la actuación de las mafias, la mutación que se observa en sus métodos y en sus estructuras. Pero quisiéramos comenzar con una breve exposición de su punto de vista sobre un tema que tiene historia en Ecuador y que se lo está viviendo intensamente en la ciudad de Cuenca, la cooptación de hospitales. Aquí en Cuenca, probablemente usted debe conocerlo, el Hospital José Carrasco Arteaga, el más grande del IES en el austroecuatoriano, ha tenido una situación de relativa inestabilidad en los últimos años, con una alta rotación de directivos, de gerentes que aparentemente han permitido que este clima sea aprovechado y hoy se ha consolidado como una especie de botín en el cual se disputan, no sabemos si estamentos políticos o mafias, redes sindicales u operadores informales que capturan nombramientos, compras, contratos, que exhiben armas, que dan cuenta de que mediante la intimidación se están quebrando voluntades y hay en la práctica una rotación acelerada de gerentes y estructuras paralelas de mando que tienen un estado de tensión a la ciudad de Cuenca y con muy pocas respuestas oficiales. Quisiéramos, desde su punto de vista, conocer qué papel juegan dentro de este sistema de mafia, de corrupción, la cooptación de hospitales en el Ecuador. Bueno, gracias, Gustavo, saludo cordial. Siempre es un placer estar con ustedes. Creo que la pregunta ya es compleja y apunta a temas profundos que el Ecuador históricamente ha atravesado, el tema de la corrupción, ¿no? Tiene directamente que ver con el problema de la corrupción. Sobre todo lo que tiene que ver con uno de los sectores más afectados, como es la salud, ¿no? Yo recuerdo hace muchos... No recuerdo qué personaje hablaba con bastante solvencia respecto al tema de la corrupción. En su momento eran las aduanas, recuerdo, ¿no? Ahora parece ser que el tema de las instituciones de salud son las afectadas a lo largo del país, y esto ha generado una profunda crisis del sistema sanitario, ¿no? Es el punto, yo creo que realmente es la tierra, el eslabón débil que tiene esta administración, la anterior y también las anteriores también, ¿no? En materia de gestión, y me parece que es un tema que habrá que tomarlo en serio. Tal vez desde el punto de vista estructural, el modelo de gestión de los hospitales habrá que revisarlo. Yo no domino, no controlo eso, he visto muy de lejos, pero lo que sí puedo hablar es que, bueno, la corrupción es un viejo problema, usted lo establece, pero que, claro, es un problema que se ha venido agudizando y se ha venido enquistando, ¿no?, en el Estado, en la sociedad, hasta el punto de vista que hay toda una economía paralela de subsistencia y de poder que se articula a ella. Y que, claro, detrás de esta situación aparece el concepto de mafias, ¿no? Mafias que manejan la salud. Yo diría si son mafias, habría que analizar si son estructuras de corrupción y de crimen organizado, porque al final la corrupción es parte de un delito, de la parte de la dinámica del delito organizado. Si son protomafias o ya son mafias enquistadas, de una forma mucho más profunda. Pero no creo no esté siempre la realidad que vive el país, ¿no? O sea, hemos visto absortos como las estructuras de crimen organizado, ¿no? Estas estructuras criminales muy violentas que dominan una cartera de negocios ilícitos apalancados en el narcotráfico y la minería ilegal, empiezan a permear la sociedad de todos los estamentos, ¿no? Eso es algo que realmente preocupa, creo que se ha analizado poco. Es complejo establecer con criterio, digamos, de veracidad, de objetivo, hasta qué punto el nivel de relacionamiento que existe entre estas estructuras y estos viejos problemas, por ejemplo, como la corrupción en estos hospitales. Pero el hecho de que ya muestren estructuras de poder con grupos armados, con
con esquemas de protección basados en bufete de abogados, grupos que protegen a esto, y políticos, ¿no? Dice que para que haya un esquema de crimen organizado se necesita siempre la colaboración de un político, un informado, o un magistrado en este caso, y un matón, ¿no? Y eso ya le da una estructura de crimen organizado, de mafia. Y me parece ya que el asunto es una situación completamente compleja, grave, porque se emite en la contratación pública, en la obra pública, se meten en todos los estamentos de la sociedad. Lastimosamente, es como un cáncer, ¿no? Un cáncer que empieza a hacer metástasis en todo aspecto de la sociedad. A veces es complejo saber dónde está el hierro, dónde está el malo. Por ejemplo, mismos absortos, no quiero decir que es lo mismo, pero lo que pasó en la Universidad de la UTLA, ¿no? Uh-huh. Que un director financiero de esa institución es asesinado por sus colegas. No se pregunta qué pasa, ¿no? Si es un problema de que ya la sociedad en sí ha perdido valores de referencia entre lo lícito y lo ilícito, lo que se puede hacer, lo que no se puede ver, cómo se resuelven conflictos sociales, los esquemas de corrupción que se dan en el microespacio. Estamos hablando de una universidad privada, y es algo que me preocupa muchísimo, ¿no? Yo creo que de alguna otra forma es... Sociólogo Pontón, ¿qué indicadores tempranos permitirían identificar que una unidad de salud, en el caso de Cuenca, o una unidad educativa, en este caso que ha conmovido a la comunidad universitaria en la Universidad de las Américas en Quito, están siendo capturadas por redes de poder informal? Es una buena pregunta, ¿no? Lo que pasa es que uno siempre, lo que se manifiesta a veces son episodios como un asesinato en este caso, o un sicariato, que claro, revela un esquema de corrupción, digamos, si es así, porque esa es la hipótesis principal que se sigue sobre el tema de la UTLA, y que claramente no es un indicador, sino más bien es una evidencia, es un indicio de que algo está completamente complejo. Claro, en la UTLA hay una evidente pulverización, desaparición de una escala de valores. Tremendo ese caso, el precedente que crea el sistema académico universitario. Uno podría de alguna otra forma establecer cuáles son los indicadores que nos permiten ver el grado de penetración de las estructuras de crimen organizado. Y, por ejemplo, en el mundo privado se habla mucho del compliance, ¿no? Es algo que se ha ido desarrollando, que poco establece parámetros de protocolos y elementos que le permitan a las universidades, a las instituciones privadas, al mundo privado, actuar con solvencia y rectitud, ¿no? Una especie de capital social que le permite dar muestras de que su manejo total, cabal, como institución, es un manejo transparente, ¿no? Lastimosamente, el mundo privado, al carecer de auditorías, como el caso del público, tenemos la Contraloría y todos los órganos de control, y también los ojos públicos, ojos, ¿no? Necesita herramientas que un poco empieza a desmarcarse, porque el crimen organizado, y así lo ha demostrado todo lo que hemos vivido en los últimos años, encuentra en este mundo privado una tela, digamos, un universo de capacidad operativa muy, muy amplia. El narcotráfico se nutre del mundo empresarial. Lo hemos visto, por ejemplo, todo el tema de la contaminación de buques, de contenedores, el tema de la exportación de banano y otro tipo de actividades para lavado de activos. Ahora, doctor Pontón, quizás uno de los temas que preocupa aquí es que vemos cada día con mayor preocupación cómo la delincuencia, el narcotráfico, el narcoterrorismo, la narcodelincuencia se va inmiscuyendo ya no solamente en estructuras grandes de poder, sino en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Como decía Gustavo, en los sistemas de salud más cercanos a la comunidad, en las universidades. Esto va ampliando la capacidad de poder, de penetración y de ejercicio del crimen. Sí, por supuesto. A ver, yo creo que una parte del problema del Ecuador es que el narcotráfico es una gran plataforma del crimen organizado, la plataforma financiera, ¿no? Y todos sabemos la incidencia del narcotráfico que tenía el país en los últimos años.
Y este fenómeno es muy común en este tipo de sociedades como el Ecuador, que creo que la afectación del narcotráfico en el Ecuador se ha evidenciado de manera mucho más catastrófica. Pero eso da pauta para que esta cadena de valor para nutrir finanzas criminales empieza a enquistarse, ¿no? Todo nace de una economía que necesita reproducirse porque no solo por afanes de crecer económicamente, sino también con el afán de, de, de lavar el dinero, de dar la apariencia de legalidad, por eso se meten en muchas empresas, por ejemplo, ¿no? Para lavar su imagen, para sacar, por ejemplo, la minería ilegal, ¿no? Es un tema que habría que analizar, la relación que hay entre minería ilegal y narcotráfico. Y otro tipo de situaciones, ¿no? Hemos visto, como por ejemplo, el tema de los gobiernos locales, cómo se meten a través de manejar estructuras de crimen organizado dentro de los gobiernos locales para manejar contratación pública, manejar empresas que le permitan lavar dinero, ganar concursos de forma ilícita, mantener un esquema de poder y de crecimiento económico y de poder bastante sostenido en el tiempo. Y con el tiempo, una vez que está mimetizado en todos los espacios de la sociedad, pues se constituye una verdadera fuerza política. Ese es el problema del crimen organizado, ¿no? ¿Qué atractivos tendría, sociólogo Pontón, un hospital grande, es un hospital de tercer nivel, para convertirse en objetivo estratégico para mafias y operadores políticos? ¿Qué es lo que buscan controlar? A ver, el crimen organizado, por un lado, vende, digamos, mercancías ilícitas, en este caso, bienes ilícitos, como en este caso, contratación pública, por ejemplo, hacerse del paquete, digamos, sustancial, económico de lo que es la compra y venta de medicamentos. Pero también un tema que a mí me parece que es interesante, hay un autor que se llama Diego Gambetta, italiano, que hablaba que la mafia lo que vende no es productos ilícitos solamente, sino protección. ¿Sí? De ahí viene su colindancia con la política. ¿Qué quiere decir con protección? Porque dice, la mafia lo que te da es el servicio de que si tú, de que todo está orquestado y realizado en función de un grupo que te controla el funcionamiento en sí de un Estado y una sociedad, donde la gente decide inclusive pagar para recibir este tipo de protección, ¿no? O sea, no, por eso es que a veces viejos problemas como la corrupción, por ejemplo, unas mafias enquistadas en un hospital público, que ha persistido tiempo y que eso no se va a ir porque son problemas ya crónicos, empieza a entender que es su alineamiento estratégico con un grupo mafioso le permite a ellos primero acrecentar su poder dentro de esa estructura para seguir lucrando, ¿no? Y por otro lado tener todo el esquema de corrupción a sus pies, de protección a sus pies, ¿no? Porque no solamente implica protección física, sino protección ante el control del Estado, ¿no? Ante la Contraloría, ante los órganos de justicia, tienen abogados. Entonces, ese es el gran también. Por lo tanto, ahí es donde se empieza a conectar mucho los elementos como el narcotráfico, la manera legal, todo lo que es la crecimiento de las mafias de crimen organizado, con esta estructura mafiosa que empieza a quitarse. Lastimosamente eso se constituye una opción de vida, porque al final de cuentas es una opción de vida que es onerosa para algunos, ¿no? Extremadamente lucrativa, beneficiosa, pero claro, en detrimento de lo que es la calidad de los servicios, porque uno frente a eso, en contextos donde uno, de democracia, donde por ejemplo se habla de gobernanza, donde las personas, cuando no existe una buena atención por parte del hospital público, uno tiene derecho a reclamar, eso sí se entendería que eso funciona así, ¿no? Y que en caso de que un funcionario de una institución pública no funcione, pues se tiene derecho a cambiar por negligente. No pase nada de eso, ¿no? Porque lo que hay detrás es una estructura mafiosa que lo que busca es simplemente reproducir esquemas que funcionan muy bien a sus anchas, ¿no? Ahora vayamos con los métodos que patrones de intimidación suelen emplear estos redes corruptas o grupos criminales para someter a directivos, a personal técnico dentro de una institución de este tipo, un gran hospital. Sobornos, amenazas directas, ¿no? El que no quede, Pablo Escobar Gaviria decía plata o plomo, en este caso la corrupción, el soborno y también la amenaza directa, ¿no? La corrupción, chantaje,
no solo a él, sino también a las personas que lo rodean, a su familia, etcétera. El esquema son múltiples, ¿no? Esa es parte de la tragedia que vive esta gente, ¿no? Bien. Volteamos la página de este tema que está preocupando a la ciudad de Cuenca a la espera de respuestas efectivas por parte del gobierno, que por lo menos el día de ayer tuvo ya un pronunciamiento a través del gobernador. Pues este tema se lo lleva adelante en Cuenca por algunos meses ya. Se ha evidenciado esta grave situación en este hospital. Quisiéramos, doctor Pontón, ir a la situación nacional, cómo se encuentra el país, cómo están los niveles de criminalidad. Hay esperanzas que se den en cuanto a resultados que evidencien una acción efectiva, ojalá, para disminuir la criminalidad y la violencia en el país. O sea, el problema del Ecuador es que vive este tema de las mafias que usted habla y la penetración del crimen aparejado con un problema de violencia atroz, ¿no? Que yo siempre sostengo que eso, comparadamente hablando, no es tan así en otros países. Italia, por ejemplo, que desarrolló toda la estrategia antimafia, los niveles de violencia nunca llegaron a lo que tiene el país. Lastimosamente, el problema que vive el país es múltiples, dobles, porque tienes el narcotráfico, temas políticos, tienes el problema de la corrupción y las mafias que maneja el sector público, y el crimen organizado que pulula de ello, y tienes también el accionar violento que tiene este tipo de mafias. Al parecer, el gobierno quiere atacar el fenómeno desde la lógica del combate al narcotráfico, a la estructura del crimen organizado, pero poco empieza a perder de vista que para el problema de la violencia, básicamente, que es un problema que está instalado ya en la sociedad, lo vimos en el caso de la UTLA, vimos el caso de otro tipo de ejemplos que hay a lo largo del país, donde se constituye una opción, yo digo un método para resolver problemas sociales. Se necesita otro tipo de políticas. Yo personalmente he sido bastante crítico y he expresado muy bien mi posición frente al problema del accionar del gobierno frente a ese tema. El gobierno no tiene una estrategia contra la violencia, no tiene una estrategia contra la violencia, no tiene una fuerza. Lo que tiene son golpes de corto plazo a estructuras de crimen, no se puede merecer ese tema. La proactividad y las ganas que puede mantener un ministro frente al tema no basta, ¿sí? Porque lo que necesita es una gran estrategia, y lastimosamente cuando Ecuador tenga estos niveles de violencia tan elevados como lo tiene en este momento, porque lo que tenemos las cifras que hubo hasta el mes de mayo al menos no demostraron que, por ejemplo, los toques de queda, los estados de excepción, hayan tenido algún tipo de repercusión importante, salvo un estancamiento, una merma respecto al homicidio del año pasado, pero eso todos sabemos que es poco, ¿no? Muy poco, no alcanza. Y los índices siguen extremadamente altos. Si usted no tiene una estrategia claramente sobre ello, va a ser muy complicado que eso se pueda revertir. Y es sostenido hasta la saciedad que el problema de la estrategia empieza con un correcto operación del sector justicia en ese tema, ¿no? Pero vemos casos, por ejemplo, que criminales acusados de crimen, nada más y nada menos que un crimen, ¿no? Matar personas, que es un acto más lesivo que puede haber para la seguridad de las personas, de la sociedad, de un Estado. Los jueces determinan medidas cautelares, se les da grilletes, se les da prohibición de salir del país y cualquier tipo de estilo, cuando no se sostiene que cuando hay temas flagrantes. En Cuenca hace más de 2 meses, 3 meses atrás, hubo un asesinato en plena luz, con video, con cámara, donde se determinó quién fue el acusado, se lo llevó ante el juez competente y lastimosamente el juez determinó darle medidas sustitutivas. Entonces, frente a eso es muy difícil avanzar, ¿no? Y obviamente todo lo que son estrategias, por ejemplo, de control de armas, lastimosamente las armas aquí se venden como chicles, ¿no? Eso es otro tema fundamental. Cualquier país que se respete en materia de seguridad como estrategia, lo que genera es básicamente tiene una estrategia clara en contra el tema de armas de fuego. El 80-90% del país homicidios se cometen por armas de fuego. Y si hablamos de una guerra, y si jugamos a que las guerras lo manejan los generales, la lógica estratégica, la pregunta que yo le hago siempre a la gente es: usted en una guerra, ¿sí? ¿Dejaría que su enemigo se arme? Es muy probable que cualquier general que tenga luces sobre el tema decir jamás, ¿no? Sería darle una ventaja estratégica al enemigo. Por lo que en este Ecuador permitimos que el crimen
tenga acceso a armas de fuego de una forma bastante abierta, y eso va a ser muy complicado acabar este círculo de violencia. Esta figura del conflicto armado interno que se impuso en Ecuador desde inicios del gobierno, vamos ya casi por 3 años, no muestra ya signos claros de desgaste. O sea, creo que es una narrativa, ¿no? Y como toda narrativa tiene sus momentos de desgaste y también sus momentos de apogeo, comunicativamente hablando. Busca como redituarse y un poco recomponer su fuerza comunicacional. Me parece que de alguna otra forma los estados de excepción, los famosos toques de queda que vivimos en el país el último semestre, obedecían a ello, ¿no? Yo por eso le decía, era una especie de conflicto armado interno recargado, ¿no? Y vamos a vivir algunos elementos así. Al parecer ahorita también comunicacionalmente el tema del mundial, el tema de la cuestión que la gente mira otros temas, otros asuntos, un poco ha perdido de vista las cuestiones de seguridad como tal, o sea que sí es un problema. Sin embargo, un tiempo que empieza ya a pasar esta fiebre del problema del fútbol, vamos a ver otro tipo de realidades y la situación es compleja, ¿no? Y ahí el gobierno tendrá que comunicacionalmente buscar reforzar este tema, porque lastimosamente a ellos ha existido, yo digo, hay una dependencia cuasi psicológica del gobierno a este tipo de narrativa, porque claro, frente a ello vende que es un gobierno decidido, un gobierno con mano dura, un gobierno que busca revertir a pesar de la adversidad esta situación, que está más allá del bien y el mal. Entonces, eso también hay que entenderlo como tal, ¿no? Que la dependencia que tiene el gobierno de este tema, que claramente todos sabemos, las personas que somos seguridad, que no cansa y que siempre es necesario también mirar la alternativa, ¿no? Otro tipo de alternativas que me parecería que no es que no se ha hecho mucho, algunas cosas interesantes, pero se le debería dar mucho mayor fuerza, ¿no? Por ejemplo, lo que se está haciendo en cárceles con las leyes, o la propuesta de la ley, el tema de la propuesta de ley antimafia, lo que se está hablando respecto al reclutamiento, que son estrategias que de alguna otra forma podrían en el mediano y largo plazo tener algún tipo de resultado más. Bien. No podemos cerrar sin un dato. Usted maneja muy bien las estadísticas, sociólogo Pontón. ¿Cómo estamos en cuanto a esos indicadores? ¿Va mejorando la situación para el bien público de alguna manera? Bueno, le hablaba, yo tengo información hasta el mes de mayo, porque siempre la información del mes anterior se la publica más o menos por estos días. Todavía tengo entendido que no sale la información del mes de junio. Hasta el mes de mayo había una ligera tendencia al alza, ¿no? No mayor, de más o menos el se comete en el país al mes, casi 700 homicidios por año, por mes, ¿no? Tal vez un mes con un poquito menos, un poquito más, pero eso se mantiene promedio. Entonces yo no veo que exista un gran cambio en esta tendencia, ¿no? Y los indicadores, si uno los proyecta a fin de año, sigue siendo extremadamente preocupantes, ¿no? Altos. Bien. Le agradecemos mucho por su presencia. Gracias. Un gusto, hasta luego. El sociólogo Daniel Pontón, PhD, es docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales.